20 de febrero, el santo del día. Hoy recordamos a dos santos muy jovencitos. Me refiero a Francisco y Jacinta Marto. Si el día 18 hemos recordado a Santa Bernardita Soubirous, la vidente de Lourdes, hoy 20 de febrero recordamos a estos dos hermanitos, los videntes de Fátima. El 13 de mayo del 2000, el Papa, igualmente santo, San Juan Pablo II, explicó al mundo el motivo de la canonización de dos hermanos que, con su prima Lucía, fueron testigos de las apariciones de la Virgen en Fátima. Podría preguntarse si estos niños llegaron a vivir el Evangelio con heroísmo. Juan Pablo II respondió afirmativamente con un decreto de 13 de mayo de 1989, en que subrayó la fe limpia de los niños de Fátima, su humildad, su desinterés por los bienes terrenales, su espíritu de reparación, esto subrayaría, su espíritu de reparación. Ofrecieron su vida para que los pecadores se convirtieran y nadie fuera al infierno. Sobre todo esto impactaba a la jovencita Jacinta, que cuando vio a la Virgen tenía 7 años. Y finalmente su amor al sacrificio, a la oración y su ardiente deseo del paraíso. En resumen, su filial identificación con María, la discípula por excelencia. Los dos nacieron en Portugal, en un pueblito llamado Aljustrel. Francisco el 11 de junio de 1908 y Jacinta el 10 de marzo de 1910, casi 2 años después. Sus padres eran campesinos, pobres, pero no visité el pueblo, visité las casitas donde ellos vivían. Eran de los campesinos, así, normales del día de la Aljustrel. Pobres, pero de una pobreza digna, sencilla. Honrados estos papás, honrados y laboriosos. En aquella casa no había sitio para la mentira. No se decían palabras malsonantes, iban a misa los domingos y rezaban juntos el rosario todos los días. Podría decirse que el mismo Dios vivía en aquella casa. Todos trabajaban. Los pequeños, como es lógico, no hacían faenas pesadas, pero llevaban las ovejas a pastar, juntando su pequeño rebaño con el también pequeño de su prima Lucía, que había nacido 1 año antes que Francisco, 1 año y medio antes. 3 pastorcillos, pues, que todos conocemos, bondadosos y obedientes, que comprendían las cosas de Dios con la sencillez evangélica propia de su edad y de su ambiente. Les debemos mucho a estos niños, pero mucho a sus papás. Ahora bien, la celebridad de los 3, Lucía, Francisco y Jacinta, se debe a que fueron protagonistas de las apariciones de la Virgen en la cueva de Iría. Era el 13 de mayo de 1917, en plena guerra, la Primera Guerra Mundial. Europa atravesaba una crisis profunda que se canalizaría en la consolidación, desafortunadamente, del materialismo teórico y práctico, el año en que se da la revolución en Rusia y llega el comunismo ateo al poder, con Lenin, luego Stalin, pero también en América Latina, con la Constitución del 1917, Constitución antirreligiosa, que se aceptó en México. Y luego, como sabe, estalló la persecución cristiana y finalmente tenemos los mártires de 1927-28 allá en México, que terminaban su vida gritando, lo saben, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. La Virgen se apareció varias veces a los 3 niños y les confió un mensaje que se puede resumir en 2 palabras: oración y penitencia. El mismo mensaje prácticamente de Lourdes. Penitencia, 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 dijo la Virgen a través de, primero Bernardita, y a través de Bernardita a todos nosotros. Oración y conversión. Penitencia entendida sobre todo como conversión. Oración, que quiere decir establecer la debida relación con Dios, nuestro Padre, reconociéndolo como Creador, Padre
y nuestro destino final. Él nos ha creado, nos conoce, nos ama y nos espera. Y finalmente penitencia, que quiere decir, acabo de decirlo, conversión, transformación de nuestras relaciones con Dios primero y con los demás. Con los demás, a los que no hay que ver como enemigos, sino como hermanos, porque todos somos hijos de un solo Padre. Con su mensaje, la Virgen volvió a plantear los dos puntos fundamentales del cristianismo, el amor a Dios y el amor al prójimo, promoviendo así, en situación de guerra, la fraternidad universal. Sabemos que pronto los dos chiquillos, Francisco y Jacinta, se enfermaron. Estamos en la época de la española, esta epidemia que se difundió y que causó muchísimos muertos, la llaman la española. Durante la época del COVID, que todavía no hemos superado, se hizo referencia porque hubo semejanza, ya que se fue difundiendo tan rápidamente por el mundo. Y cuando se habla de, no estoy cierto, he visto una cifra, luego he visto otras, pero se habla inclusive de 40 millones de muertos por la española, que terminaba causando extrañas formas de neumonía, y así murieron los dos. Por cierto, Francisco, sabiendo que ya pronto iba a morir, tuvo el permiso de no ir a clase, y entonces se pasaba la mañana en el templo allá en Fátima, orando y suplicando para que hubiese conversión y para, así decía él, para consolar el corazón de María y el corazón de Jesús, que sufrían tanto con su lenguaje infantil, que sufría tanto por los pecadores, y al poco tiempo también Jacinta, que terminó muriendo solita allá en Lisboa, atreviéndose a pedir a los médicos que querían intervenirla quirúrgicamente, realizar una cirugía, pidiéndole que pudieran operarla sin anestesia, algo que realmente nos sorprende. A nosotros que sabemos esto y mucho más, claro, a los médicos que obviamente sí realizaron la cirugía, estaba invadida por esta enfermedad extraña, sobre todo no solo el pecho, no podía respirar, pero también una rodilla, por lo cual quería aplicarle esta cirugía, obviamente con la anestesia, no le obedecieron. Eso para decirle el heroísmo a que llegaron estos dos niños, que justamente pronto fueron beatificados y por Juan Pablo II canonizados. Supliquemos la intercesión de estos héroes que tiene la Iglesia Católica, que nos hace comprender la gracia enorme que tenemos perteneciendo a la Iglesia que Cristo ha fundado, en que florecen estas formas maravillosas de santidad que nos sorprenden, nos impactan y nos invitan a meternos también, a decidirnos también nosotros a caminar generosamente por la senda de la santidad. Una santidad que no nos aísla de nuestros hermanos, al contrario, que además de ayudarlos en lo que son sus necesidades, les ayudamos al prójimo sin orgullo, con humildad, para mantenernos todos en el camino hacia casa. Por cierto, Lucía le preguntó a la Virgen, ¿usted de dónde es? Duseu, contestó María en Fátima. Y entonces Lucía dijo en nombre de los hermanitos, ¿yo iré al cielo? Sí. Jacinta también. Y Francisco sí, aunque también tenga que rezar muchos rosarios. Ya María les había dicho que irían al cielo. También a nosotros nos lo dice con tal que seamos fieles a su propuesta de oración y conversión. Santos Francisco y Jacinta Marto rueguen por nosotros.